Hola, gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método para estar juntos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cada uno estar en su casa cuidándonos y cuidándote. Em, si querés, oramos y comenzamos con el tema de hoy. ¿Te parece? ¿Bien? Bien. Oramos, amado Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y paciencia, gracias por lo que tenés para nosotros, gracias por este tiempo que estamos viviendo. Bendecía a cada uno de los que están escuchando este mensaje, a los que van a escuchar este mensaje. Bendecí a mis hermanos donde estén, Padre, para que ellos estén bien. Gracias porque podemos abrir tu palabra libremente, estudiarla, escudriñarla y ponerla en práctica. Gracias, Padre. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y esta mañana estábamos viendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Ahora está Pablo en Atenas y voy a extraer del material de estudio que tenemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Hay dos cositas de Pablo, ¿sí? Y vamos a ver lo que Pablo tiene para nosotros y la palabra de Dios para nosotros. Bien. Primero, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 5, y vamos a ver algo de Pablo. La vida de Saulo de Tarso, nacido en Tarso, Cilicia, hoy es Turquía, y dice la palabra de Dios en Filipenses 3, 5, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Muy bien. Él había nacido en una de las capitales intelectuales de aquella época. Eh, los estoicos estaban de moda en aquella época, sí, pero él fue instruido a los pies de Gamaliel. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 28, ¿sí? Que nos dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, sí, versículo 3, perdóname. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Él estaba diciendo acá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, que había nacido en Tarso de Cilicia, que había sido criado en esa ciudad, ¿sí? Y fue instruido a los pies de Gamaliel. Había sido criado en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, ¿sí? Y, y esa ciudad era una de las capitales intelectuales de aquella época. Evidentemente había estudiado todo lo que era la cultura griega, ¿no? Y todos los movimientos filosóficos, ¿sí? También era romano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 28, nos dice: respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Quiere decir que Pablo, habiendo nacido en Tarso de Cilicia, también tenía la ciudadanía romana. Eh, Me tengo que amigar con el sonido. Hay gente, se ve que hay gente festejando, no sé, se levantó la cuarentena, música, motos. Eh, Dios tiene este tiempo para nosotros. Pero bueno, es lo que estamos viviendo en este tiempo. Muy bien, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo eh, 18, ¿sí? Eh, Versículo 28. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Dice la palabra de Dios: porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Mira lo que dice la palabra, ¿eh? Porque linaje suyo somos. Y él está citando, lo tuve que buscar, a qué poeta griego estaba citando. Y estaba citando a un estoico de Cilicia, justamente de la misma ciudad de él. Estaba citando al poeta Arato,
que vivió 3 siglos antes de Cristo, ¿no? Este era un poeta estoico. Y seguramente este poeta Arato estaba citando a otro poeta que se llamaba Cleanto, también, eh, también poeta como él. ¿Y qué estaba diciendo este poeta? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, ¿sí? Muy bien, y fíjate lo que dice el versículo 29. Pablo eh, rápidamente cuando es llevarlo al Areópago, acordate, Areópago es Pago Monte y Aero es Ares Marte, el monte de Marte. Es llevado allí y delante de todos los estoicos, epicúreos, todo lo que querían escuchar, él dice esto, ¿no? Él va a decir y va a citar algunos poetas estoicos de 3 siglos antes de Cristo, ¿no? Muy bien. Pero fíjate lo que dice el versículo 29. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Él estaba diciendo que realmente eran ignorantes en el tema de Dios, ¿no? Eh, estos que eran ignorantes sobre el tema de Dios, ¿no? Queda constancia en el versículo 30, fíjate lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí? Y habla de la ignorancia del hombre. Toda la filosofía griega apuntaba hacia la búsqueda y la realización del hombre, de dónde vengo, hacia dónde voy, quién soy, ¿no? Pero realmente eran ignorantes concibiendo a Dios en forma de estatuas, ¿no? Levantando altares y haciéndolos de oro, de plata, de piedra, escultura de arte, imaginación de hombre, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, él va a hacer énfasis en que por más conocimiento que tengas, sos ignorante. Eh, y cómo hoy llevo la ignorancia a nuestros días, ¿no? Esa imagen de oro tal vez se ha transformado en una estampita, o se ha transformado en una medalla, o se ha transformado en un concepto en el cual o dentro del cual Dios no está. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿no? Y creer que Dios está dentro de algún recinto o algún edificio o alguna iglesia, como la llamamos, o algún templo, es un error conceptual y forma parte de la ignorancia, ¿no? Y era lo que Pablo les quería mostrar, ¿no? Citando a autores de ellos mismos, ¿no? De mucho tiempo atrás, de poetas de ellos mismos, les va a hablar de la ignorancia que ellos tenían. Bien, esto es por un lado. Ahora, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 22 y 23, ¿sí? Mira lo que dice Pablo acá. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido o a un Dios desconocido. Algunos autores hablan de que la traducción exacta sería a un Dios desconocido. Muy bien. Busqué algo de historia, ¿no? Y encontré, fíjate, escritores antiguos como Pausanias y Filóstrato, ¿sí? Decían que en Atenas había varios de estos altares al dios no conocido o a un dios desconocidos. Estos escritores antiguos, Pausanias y Filóstrato, ¿sí? Decían que habían varios de estos altares levantados a un dios desconocido. ¿Y cuál era la causa por lo cual los atenienses habían levantado este tipo de altar? ¿Y sabes cuál fue la causa? Una epidemia. Una epidemia
¿sí? Movilizó a un tal Epiménides o Epiménidas a hacer esto. Eh, la epidemia lo tenía a mal traer a Atenas, estaba muriendo mucha gente, entonces, según el relato de Diógenes Laercio, ¿sí? Este Epiménidas soltó ovejas blancas y negras, las soltó por Atenas, ¿sí? Y donde la oveja blanca o negra se paraba, allí era inmediatamente sacrificada, ¿sí? Y levantado un altar al Dios no conocido, a un Dios desconocido. Eh, ¿Sabes cómo termina la historia? La epidemia paró, cesó, y ellos decían que la ira del Dios desconocido había sido calmada por este sacrificio de ovejas negras y ovejas blancas. Así que la peste al cesar nos deja estos altares al Dios no conocido o a un Dios desconocido, ¿sí? Y a los que Pablo cita acá, en el versículo 23, ¿no? Es decir, que o por ignorancia, ¿sí? O por casualidad, ¿sí? Y ahí está metido el pensamiento estoico y el epicurio, después si querés buscarlo. Uno decía, Dios está muy lejos, vivamos el placer, ¿no? Y el otro, resistí eh, el, a lo que te toca vivir, ¿no? Resistilo con una extrema postura delante de lo que estás viviendo, lo que esta vida te está confrontando, ¿no? Eh, Ahora, fíjate lo que dice Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y habla de el desconocimiento, de la ignorancia, o de la misma casualidad, ¿no? Que en tu vida te haya ido bien por algo y lo repetís haciendo, ¿no? Porque por casualidad te fue bien, bueno, ¿eh? Y la ignorancia que lleva a esto. Gálatas 4:8 nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y esto es lo que pasa hoy en nuestra sociedad, que por casualidad o ignorancia, muchos ¿sí? Se creen que sirven a los que no son dioses. Y esto, en cierta manera, es lo que hacían los atenienses, porque por las dudas, ¿sí? El panteón estaba lleno, el monte del Olimpo estaba lleno de dioses, ¿no? Pero por las dudas, ¿sí? Y ya que la epidemia, pandemia, terminó, levantemos altares a un Dios desconocido. Tal vez fue Él el que calmó y aplacó su ira por estos sacrificios ofrecidos en esta ciudad. Ahora bien, te voy a citar algunos pasajes de la palabra, que ya sea por destino, por casualidad, por ignorancia, ¿sí? Nosotros debemos y tenemos que hacer una tarea. Cuando hablo de nosotros, hablo de los cristianos, ¿no? Lo primero, ¿sí? Debemos dar a conocer su sabiduría, porque hay mucha ignorancia con respecto a lo que es Dios. Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Muy bien, pero además debemos amar. Primera Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La iglesia debe dar a conocer la sabiduría de Dios. Nosotros debemos amar, porque el que no ama no ha conocido a Dios, ¿sí? Y Él nos conoce, 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y la mejor forma de vivir esta vida es ser conocido por Él, para lo cual uno debe nacer de nuevo. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué debo nacer de nuevo? Porque dentro de mi desconocimiento, vos tal vez no sepas que estás muerto en delito
y pecado. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entendiendo esto, te pido que si vos entendés que necesitas una vida nueva y comprendés que estás muerto en delitos y pecados, te pido que hagas esta oración para pasar de muerte a vida y vida en abundancia. Nacer de nuevo es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. O sea que hicimos mucho de lo que estamos escuchando este mensaje, por lo cual te pido que me acompañes en esta oración. ¿Sí? Es sencilla, dice, amado Padre, perdona mis pecados, me, me reconozco como pecador y acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias, porque sé que en esta vida estoy muerto en delitos y pecados, mas aceptando a Jesucristo, a tu Hijo, ahora tengo vida y vida en abundancia. Gracias, bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, y si hiciste esta oración por primera vez, has pasado de muerte a vida y vida en abundancia. Eh, eh, Hay gozo en los cielos, hay gozo en el que te compartió este video. Para eso, sí, vas a ver lo que Pablo tenía en mente en Atenas. Esta mañana leíamos en 1 Corintios cómo Pablo se hacía judío al judío para ganar al judío, al que estaba con la ley o sin ley, para ganar al que estaba con la ley o sin ley. La historia es que vos pases de muerte a vida y vida en abundancia, que si reconocéis que hay una ignorancia por parte de uno, ¿no? Con respecto a cómo es Dios, qué es Dios, quién es Dios, bueno, si ahora aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, ahora Dios es tu Padre. ¿Sí? Nosotros fuimos adoptados y por misericordia ahora tenemos este nuevo apellido y formamos parte de esta familia que es la iglesia, su iglesia. Gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo de estar juntos, gracias por lo que nos toca vivir, porque está buenísimo lo que nos toca vivir. El salir de la pandemia no va a ser casualidad, es un obrar de Dios en este mundo, en este tiempo, en esta época, en esta era. Y no estés ajeno a todo lo que tiene Dios, no estés en la ignorancia de concebir a un Dios castigador. Dios no castiga, Dios es bueno. Eh, eh, pero sí te pido buscar en la palabra de Dios, como lo hacían lo que estamos leyendo, ¿no? Ahí en Hechos de los Apóstoles, que buscaban lo que estaba escrito para ver si era verdad. Que Dios te bendiga ricamente, gracias por este tiempo y nos estamos viendo este miércoles. Que Dios te bendiga ricamente, gracias.